Buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con los termostatos aplicados en la parte de refrigeración doméstica. Entonces, ¿qué es el termostato? El termostato es un elemento electromecánico que controla la temperatura de un ambiente sellado. Hablamos de que el ambiente es sellado en función de que lo ideal es controlarlo dentro o tenerlo dentro de unas condiciones controladas, ¿sí? Como puede ser un refrigerador, una sala o demás. Pero también podemos controlar la temperatura ambiente de un sistema abierto, de una vitrina tipo isla, de una vitrina tipo mostrador, una panorámica, donde no tenemos las puertas, pero que queremos controlar la temperatura dentro de ese ambiente ideal. Entonces el termostato lo que hace es que controlamos esa temperatura dentro de unos límites predeterminados, conectando y desconectando principalmente al compresor, de acuerdo a las temperaturas deseadas o las temperaturas de una forma seleccionadas. ¿Qué tiene el termostato para esto? Tiene unos elementos clave, ¿cierto? Es un elemento principal que es un elemento de fuerza o llamado elemento sensor, el cual consta de un bulbo sensor donde está o donde tiene una carga de refrigerante, y esto va a un muelle o a un fuelle. Dependiendo y en función cómo sean las temperaturas dentro de este bulbo sensor, lo que hacemos es que contraemos o dilatamos todo el refrigerante al interior del fuelle, haciendo que haya un desplazamiento del fuelle dentro de un mecanismo, ¿sí? Que lo que hace es que me va a hacer mover internamente unos contactos por la acción de unos resortes, que lo que hace es que me empieza a abrir o cerrar esos contactos eléctricos para hacerme el proceso de conexión y desconexión. Entonces, a estos contactos eléctricos los llamamos la llave eléctrica, que es lo que hace su proceso de conexión y desconexión. ¿Cómo regulamos esa temperatura? La regulamos en función de una perilla e internamente vamos a tener un resorte que nos va a permitir hacer ese desplazamiento. Entonces, dentro de la parte del interruptor eléctrico, pues es lo que hace que se desconecte principalmente el compresor, que es lo que encontramos más típico en un refrigerador. En algunos otros equipos se puede desconectar una válvula de expansión, otros equipos pueden desconectar un ventilador, ¿sí? El similar, es el similar a un interruptor de luz relacionado con el activo y desactivo, pero que en el momento nosotros lo tenemos es en función de la temperatura. Y tenemos un elemento de fuerza en el cual es hermético, está cargado con refrigerante, está cargado con gas, dependiendo del tipo de gas con el que trabaje la nevera, el cual hace que se conecte y se desconecte ese interruptor eléctrico, ¿sí? Si lo comparamos, su función es similar a la de un termopar, en el cual hay una señal mecánica, pero no hay una señal eléctrica. Entonces, lo que tenemos es esto. En el momento que ese bulbo sensor está frío, en este caso lo hacemos similar con el hielo, lo que tenemos es que al interior de ese bulbo, por relación presión-temperatura, la presión de ese refrigerante cambia, lo que hace que se reduzca la presión en el fuelle, ¿sí? Entonces, por ende, tenemos menor fuerza, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros ponemos el equipo de refrigeración o la nevera o el equipo a funcionar, empieza a haber una disminución en la temperatura. Este bulbo siempre, dependiendo ya del equipo, digamos que una nevera con escarcha está pegado directamente al evaporador, en el cual empieza a disminuir la temperatura, y en función de cómo vaya disminuyendo la temperatura se disminuye la presión, y esa presión hace que se disminuya la tensión o la presión que hay en el fuelle. Al disminuir esa presión en el fuelle, lo que hace es que abre los contactos eléctricos, y ese fuelle lo que me hace es que me genera una menor fuerza. Pero cuando ya ese bulbo yo lo empiezo a someter a una fuente de calor, ¿sí? Pues vamos a calentar por acción del aire, por acción de los alimentos y demás, al interior del bulbo se empieza a mover un aumento en la presión. Ese aumento en la presión hace que, en la temperatura hace que se aumente la presión. Al aumentar la presión hace que el fuelle
se dilate y al dilatarse el fuelle me va a hacer que haya una actuación desde el elemento eléctrico, en lo cual me ocasiona una mayor fuerza. Entonces, si observamos, digamos que en el momento que el fuelle está frío, observemos aquí cómo se encuentra la posición del fuelle, pues observemos que se encuentra retraído y que hace que el contacto eléctrico se encuentre abierto. En el momento en el que él tiene calor, tiene una alta temperatura, y ahora miramos los límites en los cuales trabaja, genera un esfuerzo, una presión, aumenta el fuelle, entonces siempre va a haber una dilatación y una contracción, genera mayor fuerza y al haber una mayor fuerza me va a permitir que mi elemento cierre unos contactos eléctricos en los cuales eléctricamente va a funcionar mi compresor o la válvula o el ventilador, dependiendo del tipo de equipo que tengamos, principalmente compresor. Entonces, visto en un corte, entonces acá tenemos lo que es la parte del fuelle, que es donde se hace y se generan los contactos. Lo que hace él es que mueve un sistema de palancas, un sistema de elementos, los cuales hacen que se abra y se cierren unos contactos que vienen siendo una forma bimetálica. ¿Sí? En el momento en el que él realiza el empuje, genera un esfuerzo sobre esta platina, ¿sí? Un resorte adicional que tiene, haciéndole una contrafuerza, permitiendo que el contacto se cierre. En el momento que hay una fuerza aquí en el fuelle, se aumenta la fuerza en el fuelle, hace el desplazamiento y que se cierre el contacto. ¿Sí? Y cuando regulamos la tensión o la perilla en función de las temperaturas, lo que movemos es una espiga o lo que conocemos como perilla. Al mover esas perillas, lo que hacemos es que en medio de una leva, justo en esta parte aquí que estoy señalando con la mano, empezamos en función de una leva a aumentar o disminuir la tensión de este resorte. ¿Sí? Al aumentar o disminuir la tensión de ese resorte es que logramos tener unas temperaturas más altas o unas temperaturas más bajas. Ya de pronto lo entendemos mejor con un corto video. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Es un conjunto hidráulico que es el responsable de censar la temperatura y transformarla en una señal de presión. ¿Qué lo que hace? Es que se compara con una carga de unos resortes. Son dos resortes, uno para el contacto eléctrico, otro en función de cómo movemos la perilla de selección, ¿sí? Que hace ese conjunto mecánico, el cual acciona abriendo y cerrando los contactos del sistema eléctrico. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta, que nosotros decimos, sí, el termostato prende y apaga la nevera, enciende y apaga un compresor, pero hay que entender que antes de prenderlo o apagarlo, realmente hay unos elementos que funcionan dentro de él, lo que son el fuelle, lo que son los resortes, y que esos resortes son sometidos a unas tensiones que en cierto momento deben vencer a la presión del resorte, o que el resorte debe vencer la tensión del fuelle, de ese bulbo, para poder abrir y cerrar el elemento. El termostato siempre actuará por la parte más fría del elemento de fuerza. Entonces tenemos acá el ejemplo donde tengo una fuente de calor y una fuente más fría. Él siempre me va a actuar donde se encuentre la parte más fría, porque es la que me va a hacer que ese gas que tiene internamente, ese refrigerante que hay internamente, me haga el efecto. Lo ideal es que no tenga este tipo de incidencias de fuentes externas de calor, sino que esté completamente protegido para poder que mi actuación en función del termostato sea la más adecuada, ¿sí? Pero siempre va a actuar por la parte más fría. Entonces acá el bulbo está sometido a un hielo, aquí está sometido a hielo, aquí sometido a hielo, es decir, bajas temperaturas donde va a ser la actuación. Físicamente y comercialmente lo encontramos principalmente, digamos que en estas dos presentaciones, bien particulares cada uno. Un termostato, digamos que es el más típico dentro de la función, donde tenemos la perilla, donde tenemos el bulbo y por acá los elementos eléctricos. Pero este otro termostato tiene una condición adicional, que es este pin, ¿sí? Que se llama el push button, o un termostato para función de descongelación. Tenemos el bulbo, tenemos la conexión eléctrica y tenemos este pin. Muy utilizado en la nevera Philips en algún momento, muy utilizado
en ciertos modelos en la marca CEF, donde si yo acciono este pin, este bulbo, ese pin bulbo o push button, me va a descongelar completamente la nevera. Ya miramos el comportamiento del termostato, cómo es que funciona, pero hay que tenerlo en cuenta ya que tiene este botón o este botón adicional. Vamos que son los dos más representativos dentro del mercado. Ya pues en función de marcas, pues hay muchas, hay varias, en el cual tiene pues varios elementos. ¿Cómo funciona o qué tienen los termostatos? Entonces, lo primero es que hay una operación de una condición de operación de prendido variable. ¿Qué significa esto? La diferencia entre el apagado y el prendido es fija, o sea, aquí entre estos dos puntos hay un diferencial fijo. ¿Qué pasa con ese diferencial fijo? En el momento que yo muevo la perilla, que le voy dando esa tensión al interior de la leva, que le voy dando tensión a ese resorte que veíamos ahorita, él me va a cambiar a qué temperatura me va a prender y a qué temperatura me va a apagar. Principalmente lo que nosotros buscamos es a qué temperatura se apaga. Entonces aquí hay que entender que los termostatos de este tipo, que se llaman de prendido variable, pueden ser para baja temperatura o para alta temperatura. En el caso, lo que estamos mostrando aquí en la foto son apagados a baja temperatura, teniendo un límite de 0. Entonces, si yo coloco el termostato en la posición 1, la temperatura de apagado es una temperatura alta. En la medida que yo voy moviendo mi perilla del termostato, la condición de temperatura va disminuyendo, ¿sí? Que los números dependen ya del fabricante. Como hay empresas que tienen de 1 a 5, en algún momento hay empresas que tienen de 1 a 9. Entonces lo que se hace es que dependiendo cada uno de esos números va a tener, o esa posición va teniendo una actuación en la disminución de la temperatura. Entonces siempre va a ir decreciendo la temperatura. Entonces, posición 1, digamos que la temperatura más baja, y posición 5, posición 9, una temperatura. O perdón, posición 1, una temperatura más alta, posición 1, una temperatura más baja, ¿sí? En la cual apaga el equipo en función de la temperatura. Pero la temperatura de prendido en este caso es variable. Entonces, si lo tengo en la posición 1, por darle valor, un valor que me apague, por ejemplo, en menos 2, un diferencial, digamos, de 4 grados me apaga menos 2, me arranca a más 2, ¿sí? A una temperatura positiva. Posición 3, que me apague caso menos 4, entonces ya me va a arrancar a 0. O posición 5, que me apague a menos 8, entonces me arranca a menos 4. Entonces por eso se habla que la temperatura de encendido o de prendido es variable, ¿sí? Ya cada termostato depende de cómo es aquí su delta, cuál es la diferencia entre estas dos temperaturas, entre la temperatura de corte y la temperatura de encendido. Entonces ahí hay que tener esa claridad. ¿Para qué necesito el termostato? Porque físicamente van a ser iguales a este de aquí a la izquierda, ¿sí? Pero tiene un comportamiento de prendido variable versus otro que es de prendido constante. Entonces ya lo vamos a mirar aquí en un video. Entonces, en el caso de este video, lo tiene la marca Invenci, vemos nuevamente el resorte, los fuelles, la perilla de selección, la parte eléctrica. Entonces, Invenci tiene, digamos, este tipo de elemento que nos muestra como prueba, donde se empieza a calentar. En el momento que se empieza a calentar, nos empieza a mostrar el desplazamiento del fuelle, cómo hace la opción de palanca, en la cual incide contra este resorte, y la tensión del otro fuelle, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el bulbo, el fuelle, el tornillo de regulación, el otro elemento del otro resorte en términos de tensión de la apertura y el cierre, ¿sí? En el momento que le aplicamos frío, empieza a decrecer la tensión del fuelle, la tensión del resorte lo vence, el vencerlo, esa tensión del resorte nos permite con la opción del otro resorte de que el elemento termostato se abra, ¿sí? Entonces, nuevamente empezamos a calentar,
el fuelle empieza a hacer su tensión, mueve la acción de palanca, donde el componente eléctrico se cierra. Volvemos a enfriar, empieza a enfriar, la tensión del fuelle disminuye, ya el resorte o los resortes en función de las fuerzas hacen que el contacto se abra. Sí, ese es el funcionamiento que explicábamos ahorita, visto aquí ya más animado. Vuelve calienta, el fuelle se dilata, ejerce la acción para que el contacto abra, o cuando lo enfriamos, disminuye la presión, disminuye esa tensión donde el contacto se abre. Entonces, aquí como a término de ejemplo, cuando yo lo coloco en menos frío, es decir, en la posición 1, ¿sí? Si hago el símil en el caso de la referencia a este termostato, me dice que se desconecta a menos 10, pero que se conecta a más 2, donde la diferencia o el rango entre estos dos puntos es de 8 grados, ¿sí? Que era algo lo que estamos explicando aquí. Entonces en la posición 1 se apaga a menos 10, pero arranca a menos 2 con un diferencial de 8 entre el corte y el arranque. Si yo me lo llevo a una posición más baja o más alta, perdón, en términos de posición más alta, pero lo que quiero es más frío, o una temperatura más baja, en el cual entonces él ya se va a desconectar en menos 20, con el mismo diferencial o rango de 8 me va a conectar a más 12, ¿sí? Perdón, a menos 12. Entonces, esta es la forma como opera el termostato. Siempre hay ese diferencial entre la conexión y la desconexión. Ese rango es fijo, pero que la conexión y la desconexión varían en función de cómo coloco la perilla de selección o la posición de selección. Entonces, repito, esto es que si en la posición 1 se apaga a menos 10, con ese diferencial de 8 grados, vuelve y conecta a menos 2 grados, con un diferencial de 8. Subimos en posición, una posición más alta, pero lo que le estoy pidiendo realmente es que esté más frío, o una temperatura más baja, que es la forma de entender esto, la cual se apaga a menos 20, pero con el mismo diferencial de 8, entonces vuelve y conecta a menos 12. Entonces se llaman termostatos de prendido variable, ya que dependiendo de la posición, observen que las conexiones cambian. En una posición 1 se enciende o me pone a funcionar la nevera en una condición de temperatura de más 2, perdón, menos 2, en una condición o una posición más alta, me hace que la conexión sea a menos 12. Entonces de ahí que recibe el nombre temperatura de prendido variable, siempre manteniendo el delta en función de qué temperatura apaga, qué temperatura enciende, pero con ese diferencial completamente fijo. ¿Sí? Entonces, es un termostato que la gran mayoría de las empresas lo fabrican de este modo, que es, digamos, como el más comercial, pero que se debe tener en cuenta es esta condición. Entonces, ¿cómo empieza a ser el comportamiento en función de temperatura y en función del tiempo? ¿Sí? Obviamente aquí el tiempo pues es una representación del efecto. Lo que nosotros siempre tenemos es en función del arranque. Entonces es un termostato que está regulado en unas condiciones dadas, en los cuales el prendido siempre es a una temperatura muy similar, en la cual siempre nos va a arrancar en la temperatura más baja. Entonces nos hace un arranque en el compresor, por aquí arrancó, llegó a este punto pico máximo, se apaga, perdón, se arranca, que es la temperatura alta, empieza a funcionar, empieza a tener la temperatura. Estos picos que vemos por aquí son posibles y lo más común son aperturas de puerta, donde se abre la puerta y la temperatura sube, se cierra la puerta y sigue creciendo. Cuando llega al pico mínimo o al inferior, el compresor, la válvula, el ventilador se apaga, empieza a subir la temperatura gradualmente en función del tiempo. Sube la temperatura, llegó al pico máximo, hace un arranque el compresor, empieza a decrecer la temperatura, va decreciendo, llega al pico mínimo, apaga el compresor, empieza a subir la temperatura, sube, llegó al pico máximo, vuelve y hace el arranque, empieza a decrecer, y cuando la condición dentro del equipo, digamos que es estable,
esas temperaturas de arranque y de paro empiezan a ser similares y empieza con este comportamiento, ¿sí? De posiciones y temperaturas de paro y temperaturas de arranque. Ya cuando empezamos a ver esto, si lo hacemos en un data logger como este, o en un registro de datos, empezamos a ver que el comportamiento es muy similar. O que en el momento que tenemos un data logger podemos ver estos picos, ¿sí? Que este pico lo que me indica es que hubo una apertura, en el cual hubo una incidencia y que la temperatura se subió. ¿Sí? Entonces estos normalmente son aperturas de puertas en el caso pues de un refrigerador, una nevera. Estos picos que hay por aquí, pequeños, son pequeñas aperturas. Está relacionado en función tiempo, porque los registros siempre se hacen en función tiempo, ¿sí? No quiere decir que la nevera aquí en este rango trabaje en un rango de 30 minutos, no, simplemente que aquí está asociado pues en función del tiempo en el cual él hace o tiene esas temperaturas de arranque y tiene esas temperaturas de paro. Hay otro termostato, vuelvo y repito, muy similar al anterior, donde tenemos ya que la temperatura de prendido es constante. ¿Qué significa esto? Que indiferente a qué temperatura se apague el compresor, siempre va a arrancar a la misma condición de temperatura. Y esta condición de temperaturas normalmente son temperaturas superiores a cero. Normalmente algunos termostatos 4 grados. Ese termostato es muy utilizado en lo que son neveras con plaquetero, es decir, un evaporador secundario en la parte inferior de la nevera. También en algunos botelleros o neveras para bebidas, en los cuales las temperaturas de encendido siempre son constantes. Entonces observen que hay un cambio importante, un cambio significativo con respecto al anterior, ya que en la medida que yo le voy colocando una posición más baja, el diferencial de temperatura es más alto, ¿sí? Va cambiando ese diferencial, pero siempre me va a arrancar a la misma condición de temperatura. En el caso si es una nevera plaquetera, que la tiene la marca Philips, la tiene la marca CEF, esa temperatura de prendido, siempre constante, siempre la misma condición de temperatura, es para que en el momento en que la nevera llegue a hacer el paro por temperatura, descongele el plaquetero o la placa que se encuentra ubicada en la parte de conservación, ¿sí? Que siempre le haga esa descongelación, ya que la temperatura siempre está por encima de los 0 grados. Entonces, indiferente a qué temperatura se apaga, siempre va a arrancar a la misma condición de temperatura. Entonces es a tenerlo en cuenta en la referencia de los termostatos, pues esto viene indicado dependiendo de la marca, pero hay que tener precaución porque si le instala uno de estos a una nevera, cada que la nevera llegue a una condición de una temperatura positiva, es que vuelve y se energiza. Sí, si es una nevera, digamos, no frost o una nevera convencional. Entonces, desde la parte de selección del termostato, debo fijarme mucho en esto, teniendo en cuenta temperatura de prendido constante, temperatura de prendido variable, ya que el efecto dentro del artículo que necesite me puede cambiar. Y el otro que veamos aquí, rápidamente nuevamente recordemos la forma, este es el push button o que viene con el proceso de descongelación, ¿sí? Entonces, primero es de temperatura de prendido variable, sus deltas cambian, o su delta es fijo y su temperatura de apagado y de prendido cambian en función de esa temperatura. Entonces, enciende a diferente temperatura en función de la posición. Pero, ¿qué ocurre? En el momento que yo acciono el push button, le estoy diciendo a ese termostato que se vaya a una descongelación, un defrost. Y ese defrost siempre es a la misma temperatura. Entonces ahí también hay que tener precaución. En ocasiones en el servicio no acciona involuntariamente ese botón y manda a la nevera a descongelar. Digamos que es una de las fallas más, en términos de falla, más típico que le puede ocurrir al cliente o que le puede ocurrir a uno. Lo digo falla es porque
el cliente no está esperando que la nevera se vaya a descongelación, ni uno como técnico en el servicio no está esperando que se vaya a descongelación, ¿cierto? Y que lo llaman a unos que porque la nevera constantemente se apaga y no enciende y se descongela, pero es por el tipo de termostato que tiene, que en este caso es el push button, donde en condiciones normales de funcionamiento, igual que los dos, sobre todo el primero que veíamos, prendido variable, en la posición 1 una temperatura de encendido alto con un diferencial fijo, estos diferenciales son fijos y en la medida que le va aumentando las posiciones, el diferencial sigue siendo el mismo, entonces va cambiando en función de la tensión del resorte, la posición de la perilla, la temperatura de apagado, la temperatura de encendido dentro del mismo diferencial. Pero acciono el botón y automáticamente se me va a una descongelación. Entonces, vista también en animación, lo tenemos aquí, en términos de funcionamiento, entonces nos vamos a una posición de calentamiento, estamos calentando, empieza nuevamente la tensión del fuelle, esa tensión del fuelle mueve la palanca en el cual vuelve y me hace la conexión del contacto eléctrico, una posición frío, el fuelle disminuye su presión en la cual hace que el contacto se abra. ¿Sí? Entonces lo tengo en posición frío, el equipo está muy frío y le doy o me da por accionar el push button, que es lo que se llama función de hielo, observen lo que ocurre, ¿sí? Se acciona y en el momento que se acciona el contacto se abre, ¿sí? Ese contacto se abre, entonces acciona el botón, el contacto se abre. ¿Qué va a pasar? Hasta que este fuelle no esté completamente descongelado, entonces tengo que empezar a calentar, para poder que ese botón o ese push button salga y me vuelve y me conecte la nevera. ¿Sí? En posición frío caliente en el comportamiento normal, entonces lo que hacemos es disminuir la temperatura, llegó hasta el límite que estaba actuando, el contacto se abre. En esa misma condición, dependiendo del diferencial, empezamos a calentar, se calienta, el fuelle genera la tensión, hace que se cierre, ¿sí? En sus condiciones normales de operación, normal de funcionamiento. Pero si usted observa que su nevera está muy congelada, sin necesidad, digámoslo, de hacer una desconexión eléctrica, ese le hace que está muy frío, ¿sí? Está frío, está muy congelado, accionamos el botón, hacemos la palanca, él abre automáticamente el contacto, ¿sí? Y hasta que no se caliente todo ese bulbo a una temperatura constante, una temperatura ya fija por las mismas tensiones de los resortes, no vuelve a arrancar el equipo, ¿sí? Esa es la condición de trabajo de este tipo de termostato conocido como push button, que era lo que estamos viendo aquí. Entonces, en el trabajo normal, siempre con el diferencial para apagar en el cut out o para encender en el cut in con el mismo diferencial. Acciona el botón y hasta que no venga a una condición de temperatura, que por eso se llama de defrost o de deshielo, no vuelve a arrancar el equipo. Entonces es una condición que se debe tener en cuenta en el momento que lo vea. Entonces son los tres tipos de termostatos en función de la actuación y recordemos la forma física. Es esta forma con temperatura de prendido variable, temperatura de encendido constante. O este, que es de temperatura de prendido variable pero con el deshielo, que es lo que hace la acción del botón, que es de apagar toda la nevera y hasta que no se descongele no me vuelve a arrancar. Entonces si en el servicio usted tiene uno de estos y lo accionó porque viene con esta forma en términos del botón, en algunas, ¿sí? Con este tipo, con la opción de botón, entonces, ¿qué toca hacer? Buscar el bulbo, hacerle el calentamiento debido para poder que él vuelva y arranque y que no le descongele la nevera, sobre todo cuando se está en el servicio. ¿Cómo lo revisamos y dónde nos preocupamos? Conociendo la placa característica, que ya ahorita más adelante las vemos,
Si yo tengo el termostato en una posición muy baja, pero que la temperatura en ese momento es muy baja en el lugar donde yo tengo el bulbo, pues ya tengo que empezar a mirar y pensar qué puede estar pasando, ¿cierto? Una es que el bulbo está lo que llamamos, digamos que técnicamente descalibrado, ¿sí? En una posición muy alta en términos de número, que significaría que la temperatura tendría que ser muy baja, con una temperatura de menos 10, o que en una temperatura, o en una posición, perdón, muy, una posición baja, donde la temperatura de actuación es baja, que nos dé una temperatura muy baja, ¿cierto? Entonces ahí empezando como a tener esto en cuenta. Lo ideal es que las temperaturas, digamos, fueran contrarias, que en la posición 1 estuviese a menos 10 y en la posición 7 estuviese a menos 20. Pero que son casos y efectos que se suceden y que ocurren a la hora del servicio y que por eso se hace indispensable tener el termómetro en el servicio, es que sean de contacto para usted hacer la revisión correspondiente de cómo es que están trabajando y operando el equipo. Entonces, en función de la posición, las temperaturas que debe de tener. ¿Qué ocurre cuando el termostato empieza a dañar? Uno, dos, ¿y qué ocurre cuando este tipo de fenómenos? Entonces, una son un congelamiento, un escarchamiento excesivo dentro de la parte de la nevera, ¿sí? Cuando vemos este tipo de formación aquí arriba, una especie de estalartita, es porque la nevera tiene problemas por empaque, por puerta del congelador. Puerta caída en el cual empieza a entrar aire del exterior, ¿sí? El cual viene con una cantidad de humedad, esa humedad se condensa en esta superficie que está más frío, genera un goteo, por una acción de rocío, genera un goteo, empieza a caer y empieza a formar este tipo de formación. Entonces, ahí hay que entrar a revisar. Si el problema es porque el termostato no está operando entre las condiciones normales o porque, en el caso de este fenómeno, observen acá la gota, empieza a caer y se congela, o porque los empaques puerta del congelador y puertas estén deteriorados, o que no les vaya a ocurrir esto. ¿Sí? Una congelación completa de la nevera donde no se apagó por la condición de temperatura, operó hasta que formó todo un bloque de hielo dentro de una nevera. Entonces, ahí es donde hay que entrar a revisar las dos condiciones. En esta de la derecha, trabajó sin descanso, mientras que en la otra puede que esté haciendo sus paros, pero por temas de puerta, empieza a generarse este rocío desde esa parte de la condición natural del aire donde empezamos a tener un inconveniente. Entonces, a la hora del servicio hay que observar como muy bien los dos fenómenos para poderlo atender. En el caso de una nevera no frost, ¿sí? En la cual tenemos el evaporador en la parte posterior oculta, donde tenemos la acción de un ventilador que nos va a mover ese flujo de aire frío, tenemos que por la parte del flujo tenemos una que entra a la parte del congelador y una que se va hacia la parte del conservador, que es la que me hace que llegue el aire frío a la parte del conservador o refrigerador y luego ese aire frío regrese, pase nuevamente por el evaporador, se enfríe y vuelva a circular. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque aquí en este ducto de aire frío, justo aquí en la salida, es donde la gran mayoría de las empresas instalan sus termostatos, ¿sí? Entonces aquí viene un aire frío, es un aire frío que puede alcanzar los menos 10, menos 15 grados en términos de la temperatura y que es donde las empresas colocan sus termostatos. Entonces el termostato en la NoFrost normalmente le encontramos es hacia el flujo del aire, ya no en contacto con un evaporador, sino en el flujo del aire, que en este caso es un termostato que adicional está recubierto con algo que llamamos un espagueti, donde la temperatura de actuación es disminuida en 3 grados promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos ahora con la posición del termostato, que se apague a menos 10. Ya aquí, al colocarle este espagueti o esta protección al bulbo, ya no se va a apagar a menos 10, sino que se va a apagar a menos 13 grados, ¿sí? Lo que hace esto es que le retrasa una función, un promedio de 3 a 4 grados,
la actuación, o sea que esto se puede estar apagando aquí cuando esté la temperatura del flujo del aire entre menos 13 y menos 14 grados. Otras neveras lo que tienen es esto que se conoce como pin bulbo. Es un elemento metálico, normalmente de aluminio, en el cual se envuelve el bulbo con el fin de que se enfríe toda esta superficie y la actuación del termostato sea mayor. Y la otra parte del bulbo, que es donde está señalando con la mano, es aislada, es protegida para que sea y se en el punto más frío. ¿Sí? Entonces son dos condiciones que nos podemos encontrar a la hora del servicio. Con respecto a los termostatos, la misma función en términos de lo que decíamos ahorita, prendido variable o prendido constante, en función de temperaturas de prendido apagado, sino que ya digamos que en una aplicación de nevera sin escarcha o que conocemos como nevera no frost, que puede ser completamente con el espagueti recubierto para retardar, por llamarlo de alguna manera, la actuación del termostato, o con un pin bulbo con el objeto de que se enfríe completamente toda esa superficie y que sea de una mayor actuación. ¿Qué ocurre entonces cuando en una nevera no frost hay un problema asociado a termostato, aunque pueden haber otros fenómenos? Uno es que la pared posterior de mi congelador se empieza a ver un escarchamiento, ya que la nevera no se apaga, en el cual empieza a mover el flujo del aire y me puede presentar este tipo de escarchamiento. Igual a este problema que estoy mostrando en estos momentos también puede estar asociado a otros elementos eléctricos de la nevera. ¿Sí? Entonces uno de los posibles aquí puede ser también la función del termostato, en el cual si es una nevera que se denomina sin escarcha, pues que está completamente escarchado en su interior. Entonces es un fenómeno que se puede presentar. O el otro fenómeno es que en la parte de el conservador, ¿sí? Empiece a presentarse este tipo de congelamiento, ¿sí? En el cual puede llegar a un rompimiento de los envases de vidrio del caso. Entonces empieza a bajar la temperatura, no hay ningún paro, y en lo cual se puede presentar una congelación de los alimentos, que es una de las causas también típicas de llamado en el servicio, que en cierto momento los alimentos en la parte del refrigerador se congelan. ¿Sí? ¿Debido a qué? Al flujo del aire. Nuevamente, repito, entonces observemos que esa temperatura a la cual actúa es una temperatura muy baja. Entonces, si la parte del congelador es una nevera 3 estrellas, que debe estar alrededor de los menos 18, a esa misma temperatura viene ese flujo del aire por este ducto, que es el que sale a la parte del refrigerador. ¿Sí? Lo único que se hace es que se controla, digamos, el flujo ya con términos de las secciones o de las áreas para que baje ese flujo, pero es un aire que viene a muy baja temperatura, que cuando llega aquí a una temperatura más alta en la parte del refrigerador cambia su condición de temperatura, pero que si el termostato aquí a la salida en cierto momento está actuando mal o le colocaron una posición muy alta de actuación, corre el riesgo, como veíamos en la foto, que los alimentos que tengan esta posición se puedan empezar a congelar. Estos son los dos fenómenos asociados, como en la parte de la nevera sin escarcha, perdón, sí, sin escarcha, y este otro fenómeno con la nevera con escarcha. En cierto momento también me tocó ese fenómeno, y es que el termostato, hubo dos fenómenos. Uno, que la nevera le hicieron el servicio, le dejaron un exceso de refrigerante, y dos, que en condiciones de temperatura al interior de la nevera no se apagaba, entonces se empezó a ver, fue retorno de refrigerante líquido en la parte posterior del compresor, en el cual empezó a congelar toda la línea de succión, ¿sí? Llegando a estar en riesgo el compresor, porque es refrigerante líquido que retorna el compresor, y recordemos que los líquidos no son compresibles, entonces es otro fenómeno que en cierto momento se puede presentar, a razón de que ya en la parte de la nevera no hay carga térmica que sacar y se empieza a distribuir a lo largo de todo el ducto, o la tubería más bien, de retorno al compresor, llegando a tener un, un inconveniente, ¿sí? Que ya en ese caso es hacia la parte del compresor.
Dentro del servicio y a la hora de servicio, pues hay que saberlo manipular, evitar hacer unas curvas muy excesivas. Recordemos que al interior de esto lo que tenemos es refrigerante, entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo le hacemos los radios, de cómo le hacemos esas curvaturas al interior de del termostato a la hora de instalarlo para evitar tener problemas. Evitar manipularlo mucho con herramientas ya que podemos achatar el bulbo y desde la parte cuando lo estemos retirando y en algún momento por términos de mantenimiento, ser precavidos porque podemos deteriorar y dañar las partes eléctricas del termostato. Y una de las más importantes a la hora también del servicio es evitar empezar a manipular mucho el bulbo porque podemos generar una grieta y si hacemos esta grieta pues se nos pierde el fluido refrigerante que tenemos al interior del bulbo y esto nos va a ocasionar pues, que el termostato quede inservible. Entonces es tener esa precaución. Cuando se rompe el bulbo, se escapa todo el refrigerante, entonces nos quedamos sin termostato. Entonces es a tener también presente y en cuenta. Entonces, el termostato siempre dentro de la placa, igual dentro de la identificación, viene con una condición que se llama temperatura de accionamiento en función de la posición fría o en la posición caliente. Posición caliente es la posición, digámoslo 1, posición fría la posición más alta que puede ser 7, 9, 5, dependiendo de la marca. Y él en la caja normalmente siempre viene con estas temperaturas. Entonces, este que tengo aquí marcado en rojo es de una centrales denominado 3 tapas de la marca Robert Shaw, donde observen que en la posición más caliente se apaga en menos 15, pero se cierra o arranca el compresor a una temperatura de 4, en la posición más fría se apaga en menos 20,9, pero arranca en 4. ¿Qué significa esto? Es un termostato de prendido constante, que indiferente la temperatura a la que apague, siempre va a arrancar a la misma condición de temperatura. Versus este otro que tenemos aquí en la posición más caliente, posición 1 se apaga en menos 12, arranca en menos 4,1, en la otra posición se apaga en menos 21 y arranca en menos 11,2, donde el diferencial siempre va a ser constante. ¿Sí? Este diferencial es constante, pero la temperatura de apertura y la temperatura de cierre es diferente. Entonces, esas son condiciones a tener en cuenta. Otra condición a tener en cuenta es la longitud del capilar. ¿Sí? Podemos encontrar que son termostatos que operen dentro de los mismos rangos de temperatura, pero las longitudes de los capilares van a cambiar, van a variar. Entonces también hay que tener en cuenta esto, ya que 1 metro hasta 1,5 metros que vienen algunas referencias con capilar, pueden volver en cierto momento complejos para ubicarlos dentro de un equipo. Tenemos por acá otro, temperatura de apagado, menos 5, temperatura de prendido 5, entonces es otro termostato de temperatura de prendido constante, ya la marca Danfoss, ¿sí? Y en el cual, digamos que esta tabla nos muestra una gran cantidad de termostatos relacionados en función de su referencia, la aplicación, la marca, las posiciones de apertura y de cierre y las longitudes del capilar, ¿sí? Donde vuelvo y reitero esta condición. Donde dice posición caliente es la temperatura, es en la posición 1, ¿sí? Que sería la posición más baja, temperatura más alta. Y la posición fría, que sería la posición más alta en términos de número, sino que aquí es contrario, digamos, el efecto. Y posición 1 es lo más caliente versus posición 7 que va a ser lo más frío. Todos los termostatos de buena marca, buena calidad, acaso Robert Shaw, Danfoss, Ranco, siempre nos van a traer estas tablas indicándonos cómo es la operación. ¿Sí? En el caso aquí, tengo asociados, digamos, estos tres de Ranco, que es el KP501125, KP1126 y KP501127, que son unos termostatos que se utilizan mucho en el mercado como termostatos de reemplazo, en los cuales decimos que el 1125 es para neveras, el 1126 para congelación, el 1127 para frío ambiente o botelleros,
¿sí? Donde están las temperaturas de actuación, en los cuales en la nevera la posición más caliente del 1125 es a 3 grados, la posición más fría menos 18, nuevamente con un diferencial fijo, pero que vienen con un capilar muy largo. En algunas neveras son .40, .50 centímetros, perdón, metros de capilar, mientras que estos son 1.2 y llegan hasta 1.5 metros de capilar, donde se vuelve complejo en ocasiones donde hacerle la ubicación dentro de la nevera. Este otro termostato se conoce como termostato damper, termostato con puerta. Si le hacemos una traducción al español, lo que tiene es un bulbo y mueve esto un sistema mecánico en función de compuerta. Es decir, aquí ya no abrimos y cerramos un contacto, sino que abrimos y cerramos una compuerta. ¿Para qué? Para que haya un flujo del aire. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos. Viene, digamos que en esta forma, esta presentación, donde está el termostato, la perilla, el bulbo y la compuerta, donde la función principal es abrir y cerrar el paso del flujo del aire. Entonces, digamos, aquí ya está instalado, viene ya es en el ducto, ¿sí? Normalmente viene cubierto, viene tapado en la parte posterior, donde simplemente hay una perilla, y lo que hacemos con él es que nos permite o nos hace las aperturas de flujo del aire. Entonces, este no me prende y me apaga un equipo de refrigeración, un compresor, una solenoide, un ventilador, sino que lo que hace es que me abre y me cierra por la acción de su compuerta el paso del flujo del aire. Entonces, aquí, en la parte del congelador, la grabamos con uno de los termostatos que veníamos viendo, que nos permite prender y apagar el equipo, mientras que en la parte del refrigerador controlamos es el flujo del aire. Si está muy frío, que se cierre, y si está muy alto, que se abra. ¿Sí? Entonces ya va a ser neveras con dos termostatos, uno eléctrico y otro mecánico, en función damper, ¿sí? O con puerta, que me permite que haya un flujo del aire hacia la parte del refrigerador. ACF en estos momentos, los últimos diseños de nevera vienen mucho con este tipo de termostato, y en la parte superior viene ya con una tarjeta electrónica. Entonces, digamos que es uno de los cambios, ¿sí? Porque resulta en inquietud para el usuario, ya que en la parte superior es una tarjeta, pero que en la parte inferior viene con una perilla. Entonces, genera en ciertos momentos una confusión para el usuario, ya que asimila que es un control de temperatura similar a los anteriores. Tenemos estos otros termostatos que se denominan termostatos bimetálicos, ¿sí? En algunas marcas los llaman sensores. Esto lo que tiene internamente son unos materiales bimetálicos que se contraen o se dilatan en función de la temperatura. Y que lo llamamos termostatos porque lo que abren y hacen es abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica en función de la temperatura, ¿sí? Principalmente utilizados en la parte de calderas para los dispensadores de agua y los mismos dispensadores de agua en la parte del enfriamiento, ¿sí? Donde, digamos, hay dos opciones. Estos que vemos aquí son con rearme automático. Entonces abren y cierran automáticamente el paso de la corriente en función de las temperaturas de contracción y de la tensión de los materiales bimetálicos. Y estos que vemos con este botoncito son de rearme manual, ¿sí? Normalmente los de rearme manual son los que se le ubican a la caldera de los dispensadores de agua para la dispensación del agua caliente. Son este tipo de termostatos, sino que a la hora que los vemos, como algunas empresas lo han llamado sensor, nos confundimos y pensamos que eso es un sensor, cuando realmente hace la misma función de termostato, de abrir y cerrar un paso de corriente en función de la temperatura, ya si no fuelle, sino por elemento bimetálico. Y digamos que la evolución de los termostatos va hacia esto. En el caso, la MAVE, por ejemplo, ha evolucionado hacia este tipo de tarjetas donde lo llamamos un termostato electrónico, en función que ya tenemos es un
sensor de temperatura, un sensor electrónico acoplado a una tarjeta electrónica donde yo tengo adicional a la función de temperatura, tengo un control por tiempo para el deshielo, ¿sí? Entonces, digamos que viene siendo ya un termostato un poco más complejo porque ya deja de ser mecánico y pasa a ser electrónico, ¿sí? Donde está conectado a este mismo termostato, a esta misma tarjeta, el compresor, la resistencia de descongelación y los cables de alimentación para funcionar. Entonces, lo que cambia aquí ya es que el termistor, que es como lo empezamos a llamar, o el sensor, tiene una función en términos también de posición y en función de la temperatura, donde esta es toda la tabla de comportamiento de este tipo de sensor, donde nos muestra que puede trabajar en un rango entre menos 40 y menos 80, pero que la marca lo ha llevado para una condición de trabajo desde más 5 hasta menos 20. Entonces digamos que es aquí donde se centra el trabajo de este tipo de termistor, teniendo pues la opción de trabajar más alto, pero dentro de la función como tal de la nevera, que trabaja entre más 5 y menos 20. Entonces ya el fabricante como tal nos empieza a indicar cuál es el relevador para la resistencia, cuál es el relevador para el compresor, cuáles son, tiene dos varistores, toda la parte de conexión de la entrada de alimentación, unas resistencias de carbono dentro de su funcionamiento, unos capacitores, unos diodos. Entonces ya aquí nos vamos muchos con la parte electrónica, los capacitores, el termistor como tal y el potenciómetro. Este potenciómetro es donde viene ubicada la perilla de selección para la temperatura, ¿sí? En términos pues, del funcionamiento. Esta tarjeta, digamos que como ya integró el sistema de temporizador o el sistema de descongelación para esta nevera, o sea que ya no vamos a encontrar un temporizador mecánico, sino que está metido dentro de la misma nevera, viene con dos pines, ¿sí? Dos pincitos. Esos pincitos, en caso del servicio, en algún momento se los encuentra, que son estos dos, es para hacer forzar el deshielo. Digamos que es símil a lo que hablamos ahorita del push button. Mientras que en el push button uno accionaba el botón, y en este caso, si se encuentra en el servicio, en esta nevera, porque digamos es muy frecuente, digamos no hay una forma así física de cómo colocar un deshielo manual, lo que hay que hacer es forzarlo. Entonces, para forzarlo hay que tener en cuenta que hay que desconectar toda la nevera, todo el equipo, hacer un puente entre los pines FDET y DF0, que son estos dos que se encuentran en la tarjeta, con un caimán, conectar nuevamente la unidad, conectar la nevera. Y lo que hacemos en esa condición es que forzamos el deshielo independiente en qué posición se encuentre la nevera. Entonces, con hacer eso, lo que hacemos es que mandamos a descongelar automáticamente la nevera. Y después de encendido, hay que retirar ese corto, que lo que estamos haciendo es un cortocircuito, digamos, controlaba la tarjeta para que entre en ese modo de deshielo. Es una forma de cómo forzarlo, ¿sí? Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque Mave en la gran mayoría de sus neveras viene con este tipo de tarjeta, y recordemos que Mave General y Centrales, que en el caso de Colombia son producidos en la misma planta, entonces pueden empezar a encontrar una similitud en el tipo de control. Entonces es importante tenerlo ahí en cuenta que con esta tarjeta, que lo vemos así como un termostato electrónico, que es como lo llaman comercialmente, ¿sí? por tener el termistor o el sensor, ¿sí? Y que viene integrado la parte de temporizador y el control para la resistencia de descongelación, es que yo tengo la opción de mandarlo a un deshielo forzado. Y ese termostato tiene esta última condición, ¿sí? Que es la condición que se llama desagüe o de escurrimiento. Una vez se termina el deshielo o la descongelación del evaporador, se tiene esta condición de 5 minutos para que el agua que se tenía acumulada en el evaporador se descargue.
pues perdón, o se drene, o sea, salga por el drenaje. Entonces ahí es de tenerlo en cuenta que esta tarjeta, una vez termina el proceso de descongelación, entra en un proceso que se llama desagüe, ¿sí? O de escurrimiento. Y es que toda el agua salga del evaporador para evitar que en el momento que la nevera vuelva a funcionar se congele y pueda generar un inconveniente mayor. Entonces es otra condición adicional que tiene este tipo de tarjeta asociado ya al tema de un controlador o un termostato electrónico, pero que adicional tiene la función de controlar la descongelación de la nevera, ¿sí? Entonces,